Rolando, gracias por venir. Gracias a ti, Diego. Quería tener esta conversación pensando en que sea casi como un masterclass de marketing. Acá los seguidores de Era Digital saben que yo soy apasionado por el tema del marketing, de la publicidad, del contenido, de las comunicaciones. Infinitas veces en la universidad escuché la frase según Arellano o según Arellano Marketing, haciendo referencia a tus estudios, tus trabajos, tus teorías, tus pensamientos. Entonces creo que es una súper oportunidad para que la audiencia aprenda sobre marketing, casi pensándolo como una conversación, el 0 a 100 del marketing. Quería empezar preguntándote, ¿qué es marketing para ti? ¿Qué es marketing? Bueno, marketing te podría decir que es la disciplina supuestamente más conocida por la gente, porque todo el mundo dice saber de marketing o cree, y la menos bien conocida de las disciplinas, ¿no? En este sentido, para mucha gente, marketing es exactamente lo contrario a lo que debería ser. Por ejemplo, cuando la gente dice, se está marketeando, está diciendo, bueno, está presentando una imagen ahí que puede ser o que no puede ser cierta, pero eso no es importante. Cuando en realidad el marketing es una disciplina que parte justamente de cumplir con lo que la gente necesita y hacer lo que la gente necesita para lograr su satisfacción y una relación de largo plazo entre el emisor y el receptor. Yo tengo una frase que uso mucho: marketing no es vender, marketing es que te vuelvan a comprar, ¿no es cierto? Entonces, lo que implica que para que haya realmente marketing tienes que haber vendido o que te hayan comprado algo que ha cumplido con aquello que has prometido, para que se genere ese círculo virtuoso que hace que la gente regrese y vuelva a haber lealtad y haya lealtad. Pero eso implica un segundo nivel, o sea, mientras la gente piensa, mucha gente piensa que en el fondo el marketing no tiene que ver con la verdad o con cumplir. La esencia del marketing es exactamente lo contrario, o sea que tienes que cumplir para poder hacer un buen marketing. O sea, la venta es solo el primer paso del marketing. El verdadero resultado del marketing es la lealtad. Eso es lo primero. Y lo segundo es que mucha gente cuando piensa en marketing piensa en comunicación, piensa en publicidad y eventualmente en venta. Pero en realidad eso en el marketing es la punta del iceberg, eso es lo que la gente ve. Y es normal que piense que marketing es publicidad o venta, pues lo que ve. Pero debajo, el marketing es crear el producto más adecuado para la gente, es distribuirlo, el marketing es ponerle un precio adecuado o buscar el costo adecuado para que tenga el precio. Y encima está la comunicación y la venta. Entonces, esas famosas 4Ps, ¿no? Eso fue lo que me enseñaron en la universidad, ¿no? Las 4 P's: producto, precio, plaza, promoción. Así es. Y mucha gente se queda en el concepto de marketing como promoción, cuando en realidad las otras 3P's, o sea, desarrollar el producto, distribuirlo, ponerle un precio, son tanto o más importantes que eso. Mucha gente creo que también confunde el marketing con el branding. Claro, alguna de las cosas que suceden es que hay expertos en marketing, y ese es uno de los problemas, que solo conocen una parte, ¿no es cierto? Es como el cuento de los ciegos, ¿no? Que encuentran a un elefante y uno toca la pierna y dice, el elefante es como un árbol, el otro le toca la oreja y dice, es como una hoja, el otro le toca la trompa y dice, no, el elefante es como una serpiente. Y la verdad es que el elefante es todo eso, ¿no? Entonces, el que habla de que branding es el marketing del momento, en realidad está olvidando que el branding es una de las partes del marketing, ¿no? Pues es decir que el branding es más importante que el marketing es como decir que el nombre de Diego Raceto es más importante que Diego Raceto, ¿no? Y que claro, es muy importante que el nombre de Diego Raceto sea conocido, esté bien posicionado, pero eso no está separado de todo el resto de la estructura. Y branding es una parte no importante, pero no la más importante siquiera del marketing en general, ¿no?
Tú cuando te juntas con una empresa o una persona a desarrollar un proyecto, ¿por dónde empiezas? Cuando hablas con un cliente, ¿cuál es la primera pregunta que le haces, la primera respuesta que quieres que sea resuelta? En líneas a empezar un plan de marketing o una campaña de marketing o desarrollar un producto tal vez. Bueno, lo primero que le pregunto es, sin duda, qué cosa espera lograr. O sea, cuando nos buscan en consultoría, ¿qué espera? O sea, ¿por qué nos está buscando? ¿Qué te duele? ¿Qué necesidad tiene, no? ¿Qué tiene la persona? Y lo segundo es que le pregunto cómo es él, cómo es su empresa, cómo son sus clientes. Es decir, yo cuando vendo, yo no hablo, yo escucho. O sea, vender tiene mucho más de escuchar que de hablar, ¿no? Entonces le pregunto todo lo que pueda sobre él, sobre su empresa, sobre su mercado o lo que él cree que es su mercado, ¿no? Y en base a esas respuestas, ¿tienes algún tipo de framework, metodología que luego vas avanzando o no? Lo primero es escucharlo en función de lo que necesita, ¿no? Lo que él cree que necesita, que no es lo mismo. ¿Verdad? A partir de eso es plantearle si es que lo que nosotros estamos entendiendo es lo que él quiere, porque ese es el segundo nivel, ¿no? En el fondo, cualquier entrevista es un tema de comunicación y ustedes los comunicadores saben mucho más que nosotros de eso, ¿no? Es decir, los problemas de comunicación son elementos centrales. Centrales y generan muchos de los problemas de las relaciones entre clientes y todo esto. Entonces, el segundo paso es decirles, mira, lo que yo he entendido que tú me estás pidiendo es esto, este otro. Y generalmente nuevamente, hay mejoras en esa comprensión. Sí, la cantidad de empresas con las cuales yo me he juntado en mis pocos años trabajando como marketero, como dueño de agencia, que me he juntado con una empresa y el gerente de marketing piensa que son algo, el gerente general piensa que son otra cosa, el asistente de marketing piensa que son otras, recursos humanos quiere comunicar otra cosa, etcétera, etcétera, etcétera. O peor aún en empresas tal vez como estudios de abogados, donde hay varios partners y todos tienen el mismo, tal vez nivel se podría decir, y cada uno quiere comunicar algo distinto o quiere ser algo distinto o quiere hasta lograr algo distinto en líneas a lo que tú dices. Me hace mucho sentido, ¿no? Lo que dices de que primero hay que estar muy en la misma página sobre qué estamos tratando de lograr. Así, de hecho, si quieres para ponerlo más en la actualidad, ¿no? Tú tienes la amenaza para todos, ¿no? De la inteligencia artificial y del ChatGPT, etcétera, que te responde a todas las preguntas. Y es cierto, pero el problema es que muchas veces no es la respuesta lo importante. Es el prompt lo que le Claro, metes. es qué cosa vas a preguntar. Y eso es más difícil que la inteligencia artificial lo haga, ¿no? Porque hay que saber hacer las buenas preguntas. Y ahí está la magia de cualquier consultor, de cualquier analista y cualquier marketero, porque marketing en el fondo es poner al market, poner al consumidor adelante. O sea, el que manda es el mercado. Es un punto al cual quería llegar, ¿no? Y haciendo referencia a tu trabajo, que viene también muy relacionado al tema de investigación, creo que muchos cometen el error, muchos dueños de negocios, gerentes de marketing, gerentes generales, etcétera, de tal vez ellos querer empujar al mercado lo que ellos quieren que el mercado quiera, como ellos quieren que el mundo sea, en lugar de escuchar y tratar de encontrar esas necesidades, esos problemas, esas frustraciones del mercado, para luego en base a eso ir a este producto, precio, plaza, promoción, para salir al mercado, ¿cierto? Así es. Y de hecho, si regresamos a tu pregunta inicial de qué es el marketing, yo te decía, el marketing es una ciencia muy mal conocida porque la gente cree que es esto otro. Pero en el fondo, si tú quieres la filosofía del marketing, que es la que guía las acciones del marketing, es poner al consumidor adelante, ¿no? Y eso implica una tremenda humildad, ¿no? Es decir, gerente, yo no sé. O sea, antes de hacer lo que a mí me gusta o que lo que yo creo que al cliente le gusta, lo que tengo que hacer es saber y averiguarlo de su lado de qué cosa es lo que realmente le gusta. Entonces
implica una humildad muy grande y aceptar que tú no tienes razón. Y ese es un problema que es muy común entre los gerentes, de que muchas veces hay un sentido de auto, no llamaría soberbia, ¿no? Hay un ego. Hay un ego muy fuerte que creen que lo saben todo. Y el buen marquetero lo primero que tiene que hacer es quitarse ese ego y empezar a decir, bueno, de repente las cosas son distintas a como yo las veo. En líneas a hacer eso, aprender del mercado, escuchar el mercado. ¿Por dónde partes una investigación del mercado? Lo primero es salir a ver qué cosa es lo que sucede, qué cosa es lo que está pasando en una primera mirada. Es decir, cuando viene un cliente a nosotros y nos pide un trabajo, porque nosotros no hacemos estudios. La gente cree que en Arellano nosotros somos investigadores. Nosotros damos resultados que son aplicables, o sea, somos consultores, damos recomendaciones. La investigación es una herramienta de nuestro trabajo de consultor, ¿de acuerdo? Entonces, pero partimos de toda consultoría haciendo investigación. Y la primera investigación que uno hace, incluso antes de proponerle al cliente, antes de hacerle una propuesta al cliente, es salir a ver el mercado. Y salir, dice, tú quieres vender comida para perros. Ya, bueno. De repente nosotros no hemos tenido experiencia en ese tipo. Felizmente tenemos experiencia en muchos sectores, pero lo primero que salimos es ahí, vamos a ver qué pasa. Anda, paséate por el mercado central, métete a las tiendas, etc. Y después vamos a preparar la propuesta, pero ya con una mirada distinta. Entonces, antes de trabajar para el cliente, ya estamos trabajando, informándonos para poder hacerle una propuesta que puede coincidir con lo que él quiere. O a veces puede no serlo, porque a veces el cliente viene y nos dice, ¿saben qué? Yo quiero, y es muy común, yo quiero entrar al nivel A. Mis productos los vendo en el C y quiero entrar al A. Y de repente nosotros le decimos, oye, tú vas a perder el tiempo en el A, ¿no? Que es 3% de la población. Y tú estás en el C, pero tú sabes que en el C tienes el 10% de ese mercado y podrías crecer a 40%, ¿no? Entonces es mucho más rentable para ti empezar a analizar más a fondo aquí, acá. Pero eso lo hacemos a partir de un estudio incluso preliminar para nosotros. Y ahí le proponemos y le decimos, ¿qué te parece si estudiamos mejor esto y te proponemos crecimiento en este segmento y no en el otro? Quizás después, pero te lo planteamos. Y ahí hay que ser un poco valiente porque muchas veces hay que darle la contra al cliente, ¿no? Porque a veces, si no lo hacemos, creemos que estamos haciéndole bien, siguiendo lo que él quiere, y en realidad le estamos haciendo daño, ¿no? O sea, a veces es mejor oponerse para ayudarlo. Hablando de los sesgos, yo creo que hay muchos errores que se pueden cometer cuando entrevistas a tu público objetivo, ¿no? Casi como preguntas guiadas que les puedes dar, tú ya de cierta manera empujándolo a que te dé la respuesta que tú estás buscando para ir donde tu cliente y ves lo que yo te dije, mi hipótesis se validó. ¿Qué has aprendido sobre, en líneas, a ayudar a un gerente de marketing, a un dueño de negocio sobre cómo validar correctamente si su producto o servicio que quiere sacar al mercado es requerido por el mercado? Bueno, hay que aprender. Lo bueno es que la mayoría de los clientes tienen, si vienen con un producto, es muy probable que ese producto tenga ciertas posibilidades de éxito, ¿no? Porque si no, no invertiría en investigar. Ya lo han pensado bastante. Ya lo han pensado. Entonces, partamos de que tiene ciertas posibilidades de éxito, pero también lo que nosotros tratamos de ver es, en muchos casos, no probar de que esté equivocado, sino tratar de mejorar esa posición, que es lo más común. O sea, muy raramente le decimos, sabes que esto no va a marchar. ¿Por qué? Por lo que te digo, ¿no? Lo más común es decir, oye, esto marcharía si tuviera estas condiciones, estas otras, etc.
Entonces, viene alguien y nos dice, mira, yo vivo en tal sitio, etcétera, tengo un terreno y quiero hacer un centro comercial. ¿Bien? Entonces, claro, y nosotros lo analizamos para contar el caso de Megaplaza, que es un caso casi emblemático, el primer centro comercial de las zonas populares en el Perú, que después sirvió para hacer muchos otros centros que nosotros felizmente hemos ayudado. Entonces vienen los señores, los clientes, y decir, queremos hacer un centro comercial en Lima Norte. En la época en que nadie pensaba que los conos, como le llamaban antes, había pues posibilidades, que a la gente no quería esta modernidad. Nosotros analizamos con ellos, y personas muy abiertas, y le decimos, oye, ¿y por qué no pensamos en hacer un centro comercial moderno? Y nos dicen, bueno, es que creo que a estas personas de aquí no les interesa más un gamarrita, ¿no? Dice, no, pero estudiémoslo pues para ver qué pasa, qué sucede, y de repente encontramos, porque nosotros ya sabíamos que había mucha más modernidad de lo que pensábamos. Y entonces el cliente abierto, que es lo bueno, es tener cliente abierto y dispuesto, dice, ya vamos. Estudiamos y terminamos haciendo un centro comercial moderno, exitosísimo, ¿no? Pero es a partir de su idea, oye, acá hay una oportunidad y nosotros la mejoramos, que es lo más común. Ahora, para eso tienes que tener un cliente que sea abierto a eso, porque podría ser que algunos nos digan, no, ¿sabes qué? No, lo que tú dices no me gusta, así que mejor me busco a otro investigador o a otro consultor que me diga lo que yo quiero. ¿No? Podrías perderlo, sí, pero al final hay una responsabilidad de ambos lados, y lo bueno es que se puede ayudar a los clientes a mejorar sus ideas, mucho más que a decirles que su idea no va, ¿no? En algunos casos se da, pero no es tan común. Entonces, volviendo a hablar del plan de marketing, ¿no? Viendo este elefante por completo, ¿no? Este marketing de manera redondeada, tal vez haciendo referencia a lo que hablamos antes de las 4 Ps, ¿no? Producto, precio, plaza, promoción, yendo paso a paso, digamos. ¿Qué has aprendido sobre el producto? Hablaste, por ejemplo, anteriormente de este cliente que tal vez quiere ir al nivel socioeconómico A, pero ahí su oportunidad está en el nivel económico tal vez C. Tú, famosamente diría yo, has hablado de los estilos de vida, ¿no? De los distintos públicos, de cómo hay los sofisticados, los progresistas, los modernos, los formalistas, las conservadoras y los austeros. ¿Qué has aprendido sobre cómo formular un buen producto o servicio, y tal vez qué aprendizajes hay sobre qué tipo de segmentos del mercado, o en este caso tal vez los estilos de vida, requieren o quieren? Bueno, claro, el elemento central de una estrategia de mercadeo es diseñar el producto o servicio que va a ser el elemento digamos, que va a ser el eje, ¿no? de la oferta de una empresa. Y para eso, lo primero es que hay que pensar en las características específicas que tienen tus clientes. Y una de las cosas más comunes que nosotros vemos es que muchas veces las personas vienen con estereotipos, ¿no? Entonces, por ejemplo, se ponen de moda estereotipos, y entonces te empiezan a hablar de los millennials, ¿no? O te empiezan a hablar, qué sé yo, de algunas características que van pasando de moda, ¿no es cierto? Van pasando de moda características, y te dicen. Entonces, a los millennials no les gusta trabajar. Los millennials lo que quieren es, qué sé yo, agarrar su mochila y se van y dicen, bueno, sí, ya encontraré trabajo después, etc. Y la verdad es que, claro, eso lo leyeron, y quizás es cierto pues en Inglaterra, en Estados Unidos, ¿no? Pero cuando tú vas a nuestros millennials, o sea, la gente que tiene entre 25 años o cuando lo empezaron a ver que tenía 20 años, a los millennials de América Latina, tú no vas a encontrar a un millennial que te dice, ¿sabes qué? Yo no quiero ese trabajo. ¿Sabes qué? Yo me meto mi mochila y me voy de paseo. De repente eso será pues un grupito muy selecto. Pequeño porcentaje. Muy pequeño, pero lo contrario más bien es encontrar a ese millennial que dice, oye, yo trabajo hasta las 5 y a las 6 me voy a la universidad a hacer mi diplomado y termino, y el sábado tengo clases,
etcétera, y de paso me cacholeo por ahí haciendo taxi. Son percepciones que tal vez tenemos de Hollywood o no sé de dónde vienen. Claro, entonces, y ese es el error más grave cuando uno trata de digamos, de definir productos, porque te basas, y en muchos casos tú te basas nuevamente en lo que a ti te gusta. Entonces dice, vamos a definir un banco. ¿Qué queremos un banco? Donde la gente vaya y encuentre un cafecito y donde se pueda sentar y que estén asientos cómodos. Claro, eso es para mí. Pero la mayoría de usuarios del banco lo que quiere es entrar y salir rápido. No quiere tomarse el cafecito, ni estar sentado. Lo que oye, ¿sabes qué? ¿Cómo hago para hacer? Pero entonces, en la definición de los productos tienes que tener muy, muy en cuenta las características de tus consumidores. Y en el caso es por eso que nosotros en el Perú, con una clase media muy grande, pero que no corresponde a la clase media que nos han descrito los libros de afuera, decíamos es necesario segmentar, porque no es lo mismo venderle cosméticos a una mujer moderna, que es decir, una señora que trabaja afuera, que está 8 horas en la calle, etcétera, y que además cuida a su familia, ¿no? Pero es mucho más activa que a otra señora conservadora que está en su casa las 20 horas del día cuidando a los hijos y etcétera. Son dos productos distintos. ¿Qué es el mismo nivel socioeconómico, Rolando? ¿Cómo vas a pensar? Sí, pues las dos son B, si quieres. Y son hermanas. Pero la señora, la mamá conservadora, la hermana conservadora, pues ella solo usa cosméticos cuando sale de paseo con el marido, ¿no? Y la otra, la moderna, usa cosméticos todos los días porque para trabajar los necesita. Claro, hay como aspectos demográficos, quién es como persona por edad, género, hasta tal vez dónde vive, etcétera, y luego hay aspectos psicográficos, ¿no? Que podríamos decir va más por la personalidad, el estilo de vida, etcétera. Claro, es que el concepto es que la plata no manda en todo, pues. O sea, el hecho de que tú tengas plata, más plata, no significa que que vas a tomar whisky. O sea, yo puedo tener mucha plata, pero no me gusta el whisky, pues yo nací en Villa María del Triunfo, crecí en Villa María del Triunfo, y cuando tengo plata, ¿qué hago? Tomo más cerveza, pues no paso al whisky. O como por ejemplo con productos y servicios tecnológicos, ¿no? Tienes alguien que es un primer adoptador de todo, ¿no? Siempre, por más que tenga plata o no, quiere el último celular, está usando ChatGPT, etcétera, etcétera, y luego puede ser un multimillonario que sigue con un celular de hace 10 años. Muy tradicional, así es, así es. Entonces, creo que para la definición de los productos, de la P de productos, es fundamental ver a qué mercado te estás dirigiendo y tener claro que esos mercados no son siempre los mercados que aparecen en las revistas o los que te hablan a veces los artículos o las cosas que te llegan por tus redes sociales, ¿no? En líneas a escuchar al mercado y definir si hay una oportunidad para un producto o servicio, hay esta famosa frase que supuestamente Ford dijo de que si yo le preguntaba a la gente qué quería, me hubiesen dicho un caballo más rápido. Y entonces él, en teoría, ignoró al mercado. ¿Qué opinas sobre eso? Sobre hasta qué punto hay que escuchar al mercado. Mira, en realidad tienes razón, ¿ya? Porque, claro, la cosa no es preguntar a la gente. En algunos casos tú preguntas y te van a dar la respuesta adecuada, pero muchas veces la gente no sabe lo que necesita. O no sabe lo que es posible. O si es posible. Entonces, claro, si tú le hubieras preguntado a la gente qué necesita, no te va a describir el producto. Porque para eso justamente estás tú, que eres el desarrollador, el inventor de esas cosas. Pero si tú le hubieras preguntado, no lo que quiere, sino qué necesitas, y analizas tú su necesidad, lo que te va a decir, yo quiero transporte más rápido. ¿No es cierto? Y claro, que como yo no conozco más allá de los caballos, te va a decir, yo quiero caballos que corran más. Pero en el fondo tú vas a ir y ver el transporte más rápido, que es lo que la gente está necesitando. Entonces, el valor del buen empresario no está o de un buen investigador, no está en preguntar qué es lo que la gente dice, está en investigar qué es lo que la gente necesita. Porque es como decir, por decir,
va a parecer un poco tonto, ¿no? Es como yo soy investigador criminal, ¿no? Entonces, supuestamente, si fuera cierto lo que diría Ford, es que yo como investigador, yo sé que tú eres yo sé que eres delincuente, y te preguntaría mi labor, oye, ¿tú eres delincuente? Y después diría, no, no es delincuente porque me ha dicho que no. O sea, no es esa la labor del investigador, no es preguntarle a las personas, es averiguar si es que hay lo que hay detrás, porque si preguntas en realidad la gente no te va a contestar. Y de hecho lo mismo decía Steve Jobs, no, yo no pregunto, ¿no es cierto? Pero cuando tú le ves las declaraciones de Jobs después, tú empiezas a decir, oye, Jobs era puro marketing, porque él Jobs no sabía ni de tecnología ni nada, lo que hacía era analizar y pensar qué es lo que la gente podría recibir mejor y qué es lo que la gente estaba necesitando. Y decía, oye, música más rápido, más fácil de llevar. 1000 canciones en tu bolsillo. 1000 canciones en tu bolsillo, ¿no? Y 30 o 40 años antes, el señor Morita de Sony hizo lo mismo cuando creó el Walkman. Decía, y al punto de que decía, lo que la gente necesita es llevar su música con ella. ¿Y qué hizo? A partir de ahí hizo desarrollar los aparatitos, los audífonos y hasta el cassette lo desarrollaron por eso. Claro, un poco lo que yo he aprendido para verlo en simple es que tu trabajo como marketero es entender la situación actual de tu mercado con todos sus problemas, frustraciones y luego entender su situación deseada, llamémoslo, con sus objetivos, lo que quiere lograr, y es tu trabajo tratar de marcar ese puente, ¿no? Y diseñar el producto o servicio que lo va a llevar de punto A punto B. Exactamente. Quiero hablarles sobre el Internet 100% fibra óptica de WIN Empresas. Hoy atienden a más de 4.800 clientes en los principales sectores económicos del país, como banca y finanzas, industria y comercio, gobierno y educación. Cuentan con un equipo propio y certificado para atención y soporte 24/7, asegurando que tu empresa esté siempre en línea y tu internet funcione sin problemas. Nada de bots o AI, un ejecutivo y un técnico especializado que te brindan una atención ágil y soluciones cloud, ciberseguridad y servicios gestionados a la medida. La conectividad 100% fibra óptica de WIN Empresas ofrece velocidades de conexión mucho más rápidas, estables y seguras en comparación a otras opciones, sin esperas frustrantes para acceder a tus aplicaciones clave en la nube o in situ. Lo mejor, la conectividad también es escalable. ¿Qué significa eso? A medida que tu empresa crece y necesitas más ancho de banda, la conectividad puede adaptarse para satisfacer tus demandas crecientes. Cuentan con más de 40 alianzas estratégicas con fabricantes líderes de tecnología que les permite proveer una propuesta de valor que acompaña la evolución digital de tu empresa. Ponte en contacto con WIN Empresas visitando winempresas.pe y descubre cómo puedes migrar en menos de 48 horas para acelerar el crecimiento de tu empresa. Te quiero contar cómo puedes invertir en inmuebles de manera simple. Nuestro sponsor, Proper, es una plataforma que solo comercializa departamentos para alquilar, donde puedes comprar un departamento colocando solo la cuota inicial y haciendo que el saldo se pague solo. Para ello, Proper soluciona todos los problemas de invertir en inmuebles. Primero, negocia con las principales inmobiliarias del país condiciones de compra preferentes y acceso a oportunidades únicas, dado que agrupa la demanda de muchos inversionistas. En ese proceso, te dan acceso a departamentos accesibles que puedes comprar con una cuota inicial desde $6,000 en las zonas de mayor potencial de la ciudad. Además, te ayudan a gestionar todo el proceso de crédito hipotecario hasta obtener tu aprobación bancaria. Finalmente, te consiguen el inquilino, recaudan el alquiler y administran el departamento para que no te preocupes por nada, quitándote toda esa carga pesada. Su principal objetivo es que a través de una buena inversión inmobiliaria asegures tu futuro financiero. Para ello, Proper te brinda un workshop online gratuito de 3 clases donde aprenderás de inversión inmobiliaria y derribarás muchos mitos. Puedes registrarte en estos workshops en proper.com.pe. Ahora, de vuelta a la conversación. Y en línea esa diferenciación y posicionamiento, porque hay momentos donde tú puedes crear un servicio o un producto que entra a competir de manera directa, mismo price point, se vende en la misma plaza, se promociona tal vez de una manera similar. Y por otro lado, tú dices, no, tenemos que encontrar nuestro nicho, tenemos que ser distintos, sea porque resolvemos el problema de una manera completamente distinta, o sea porque apuntamos a otro segmento del mercado.
¿Qué has aprendido por ahí? De seguro has visto muchos casos de empresas que han entrado a competir y otras que se diferencian, ¿no? Buscan hay este libro famoso, Océano Azul, ¿no? Blue Ocean Strategy, versus los océanos rojos muy competitivos, ¿no? Bueno, es que el elemento es que si tú vendes algo que es igual al resto, a lo que vende el resto, al final tu única diferenciación va a poder ser precio. Entonces, es decir, precio más barato. Y cuando tú vendes a precio más barato, lo que estás haciendo es bajando tus utilidades. O sea, la peor lógica posible es la de hacer lo mismo que hace el resto, porque al final vas a terminar compitiendo por precios y no ganando, o sea, ganando lo menos posible. O sea, eso desde un punto de vista ya empresarial esa es la visión. Es como suicidio, se vuelve una carrera hacia abajo, lo llamamos. Está cantadito, ¿no es cierto? Incluso aquel que te dice, oye, yo voy a entrar y mi producto va a ser más barato que el actual, y como va a ser 10% más barato que el actual, entonces voy a ganar de todas maneras. Y la verdad es que el que está en el mercado, ¿qué va a decir? Ay, qué pena, vienen 10% más barato y entonces ya me ganaron. No, también va a bajar su precio. Y al final terminan en una guerra de precios donde nadie gana. Lo importante aquí es justamente diferenciarse para poder subir precios, o sea, para poder cobrar más que el resto. Entonces, si no te diferencias, estás expuesto a precios bajos. Si no te diferencias, estás expuesto a una inmensa competencia. Si no te diferencias, no vas a poder crecer nunca. ¿Cuáles son las maneras más efectivas de diferenciarte en tu opinión? Porque hay muchas maneras que puedes diferenciarte, pero no necesariamente todas son beneficiosas o a la larga te benefician, ¿no? No, es que la diferenciación mayor es cuando tú das más valor a tu cliente de una manera que sea difícilmente imitable. Claro, como barreras de entrada. Claro, pero, o sea, un valor difícilmente imitable, ¿no? Y ese valor difícilmente imitable a veces no es tan complicado, ¿no? A veces sí es, ¿no? A veces sí lo es, pero a veces es que tú encuentras un nicho que nadie había visto. Es decir, si tú vendes, qué sé yo, ropa para mujeres en nuestros países, o sea, no es lo mismo venderle ropa para una mujer caribeña, colombiana o venezolana que para venderle ropa a una señora boliviana, peruana, etcétera, que tienen cuerpos distintos, ¿no? Entonces, si tú estás en Bolivia, probablemente tendrías muchísimo más éxito si en vez de copiar los modelos que te llegan de fuera, pues copiarías qué sé yo, medidas propias para las señoras bolivianas, que son distintas, con cuerpos distintos. Muchas veces es encontrar la diferenciación a partir de adaptarte mejor al mercado que conoces. Claro, y esa diferenciación también se puede dar por cómo vendes también, ¿no? De cierta manera, encontrar un medio de ventas desatendido. La diferenciación, el caso de nuestros países, por ejemplo, no es mucho en el mundo, pero por ejemplo estas redes de ventas de mujeres que se dan mucho en México, que se dan en Colombia, en Perú, etcétera. El ejemplo, la venta de cosméticos. Unique, Yambal y todas estas sistemas, son sistemas bien diferenciados y que logran llegar a una comunidad de mujeres de una manera muy eficiente, ¿no? Y diferente a otros lados. Siguiendo el tema del precio, hace un rato mencionaste que hay clientes que quieren ir a ese sector premium, ¿no? Quieren tener el producto de mayor precio en el mercado. Muchas veces vemos productos que decimos, es igual el producto que cuesta 10 veces más o 5 veces más que el estándar. Pero por alguna razón las personas compran el que cuesta 5 o 10 veces más. En tu experiencia, ¿qué ha hecho bien ese producto que vende 5 veces más? Por más que ni siquiera sea tan diferenciado, tal vez por cómo comunica, trajo algunos influenciadores, personas famosas, por dónde vende. ¿Qué hacen esos productos que logran vender un producto de cierta manera igual, pero logran convencer a personas que paguen considerablemente más? Ese precio premium. Claro, es que esto viene un poco con tu pregunta anterior, ¿no es cierto? ¿De qué manera te puedes diferenciar? Algunas veces la diferenciación no es por el producto,
¿no? Alguna vez la diferenciación es por la imagen que tiene el producto. Entonces, en ese caso, tú puedes estarte diferenciando por la imagen que le has dado a la marca, etcétera, que es una de las variables de diferenciación. Entonces, claro, cuando tú compras una camiseta blanca o una polera, como le pueden llamar en otros lados, una camiseta blanca, y lo puedes comprar, ¿cuánto te costará? Pues $2, ¿no? Y de repente a esa camiseta, si tuviera una manchita aquí, ¿no es cierto? Una manchita aquí que es Nike, ¿no es cierto? O Hugo Boss. O Hugo Boss, esa manchita o esa marca ya no te cuesta $2, sino que te cuesta $40. Pero no es que tú estás vendiendo una camiseta más cara. Ahí lo que tú estás vendiendo es la marca. Entonces, en realidad, no es el producto más caro. Es el estatus que te da. Claro, lo que estás vendiendo es el estatus. Y la diferenciación es por el estatus. Al punto de que ya no importa a mí si es que esa manchita la tengo en la camiseta, o si la tengo en una bandana en la cabeza, o si la tengo en las zapatillas, o lo que sea, ¿no? O sea, ya el producto, la marca se convierte en el producto. Y viene un poco al branding, ¿no? Que es una de las estrategias de mercado. Pero, por otro lado, eso también es cierto que funciona, y funciona en algunos mercados, sobre todo en los mercados más ricos, ¿no? Pero cuando hablamos de los mercados latinoamericanos, donde los sectores altos son bien chiquitos, o sea, donde hablamos de 3% de la población, en México, en todos nuestros países, tienes que pensar que si quieres que te paguen tanto, tus volúmenes de venta van a ser pequeños. Entonces ahí tienes que ver el riesgo o la ecuación de volumen de venta versus margen, porque puedes tener márgenes muy grandes, pero vender poquito. Hasta a veces te conviene vender poquito, o sea, quieres que se acabe el stock, quieres que sea escaso el producto para justificar también el precio, porque si todo el mundo lo puede comprar, si está disponible en todo momento para todos, pierde un poco ese aspecto de estatus, ¿no? Claro, es que esa es la paradoja del lujo, ¿no? La paradoja del lujo es que para que sea una marca de lujo, tiene que ser una marca muy conocida, lo que significa que tiene que ser vendida. Pero si es muy vendida, ya deja de ser de lujo. Entonces es una paradoja, y las marcas que trabajan eso tienen que caminar en una cuerda floja, ¿no? Entre vender mucho y ser lo suficientemente deseables, pero no vender tanto como para ser deseables. Claro. Hay una marca de ropa que se llama Supreme, que básicamente se volvió muy conocida y ya no es tan popular como lo era tal vez hace unos años, pero básicamente creció en base a este juego de escasez. Sacaban un nuevo lote, digamos, de poleras, de polos, de camisas cada mes y liquidaban en una hora, menos. ¿No? Tenían una cola larguísima de gente afuera de la tienda para comprar y siempre acababan el stock. Y esa era la estrategia, ¿no? Siempre acaba el stock y luego eso creaba un mercado de venta de segunda mano. Así como acá en Perú y en Latinoamérica, la gente compra las entradas para los conciertos para luego revender. Era lo mismo con la ropa. La gente simplemente compraba porque sabía que luego le iba a poder vender al doble, al triple por justamente esa escasez. Así es, pero no conozco bien la experiencia que tú hablas, pero si tú me dices ahora qué marca es, o sea, cuánto le duró esa estrategia, yo te digo, no sé, pero no sé si habrá sido tan exitosa como para que haya podido sostenerse en el tiempo. Algo que yo aprendí, y no sé si me voy a sacar bien los nombres, pero en líneas a las diferentes categorías de productos, tal vez podríamos decir que hay como que estándar, ¿no? El producto que provee la solución promedio en cuanto a valor. Luego tal vez podríamos decir que es premium, en líneas a lo que tú mencionabas de diferenciarte en base a dar más valor. Y luego tendrías lujo, donde el lujo no necesariamente te da más valor que la estándar o la premium, usando estos nombres, sino justamente el valor de este producto de lujo es el precio. Es poder decir, yo gasté
X cantidad de dólares en este reloj y el poder decir cuánto gastaste, ese estatus, ¿no? Que viene también mucho con el tema del ego que hablamos anteriormente, es el valor que alguien está comprando, no lo que te da el producto. Es simplemente una señal de mira cuánto dinero tengo. Claro, es nuevamente ahí el tema de la paradoja, porque claro, hablábamos de las 4 Ps, ¿no? Y lo que sucede con las 4 Ps es que si bien las presentamos como si fueran todas iguales, en realidad lo que tú tienes es una balanza, ¿no? Donde en un lado tú tienes el producto, tú tienes la distribución, Que es la plaza. que es la plaza, la P de la plaza, y luego vas a tener digamos, publicidad, comunicación, que es la imagen, o sea, que te conozcan, ¿ya? O sea, ¿qué es lo que tú le das al cliente? ¿Le das un producto o se lo llevas a su casa en distribución en plaza o le das estatus porque lo haces conocido, etcétera? Y en el otro extremo de la balanza tienes el precio, ¿de acuerdo? O sea, no son 4 P's igualitas, o sea, el precio es lo que le quitas, mientras que producto, plaza y promoción es lo que le das. En algunos casos sucede que el precio, el hecho de tener un precio alto, lo pones aquí, porque el hecho de que sea caro le da valor. Que podríamos llamar esos productos los de lujo, ¿no? Pero ese es muy raro, ¿no es cierto? Pero existen, pero son productos raros. Pero en la mayor parte de los casos, hasta el producto premium es que ¿por qué le puedes cobrar más? Porque le estás dando más en producto o le estás dando más en distribución o lo que sea. ¿De acuerdo? Pero a veces sí, el precio es un indicador de valor. Y de hecho, en nuestros países, en nuestros trabajos, nosotros tenemos un área en Arellano, que de hecho, por eso no es Arellano Marketing, es Arellano Consultoría para Crecer. Una de sus áreas es Arellano Marketing. Nosotros tenemos unos productos que se llaman Preciar, que es toda la consultoría sobre precios. Y con mucha frecuencia le decimos a los clientes en sus análisis sobre precios que si quiere vender más, debe subir su precio. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que tiene productos de alta calidad y que no los vende porque cree que es mejor competir por precio bajo. Y cuando la gente ve el producto por precio bajo, dice, no debe ser tan bueno. Y es muy común que en nuestras consultorías, nuestra recomendación es sube precio. Y subiendo precio venden más. Yo he escuchado de un estudio donde le pusieron a varias personas 3 botellas de vino, ¿no? Sin etiqueta. Y solo les dijeron los precios, ¿no? Por decir cualquier número, no me acuerdo el número exacto, ¿no? Tienes la de $10, tienes la de $100 y tienes la de $1000. Indudablemente, todo el mundo las rankeó en cuanto a calidad de cómo sabía el vino en base a sus precios. Era el mismo vino. La gente juzga en base al precio. Entonces, el precio se vuelve un indicador de valor. Es un indicador de valor que hay que tener muchísimo cuidado de hacerlo, ¿no? Sin exagerar. Correcto. Ahora, por otro lado, un elemento ahí que es bien importante, Diego, aquí, es una idea que tenemos muchas personas de que los pobres, entre comillas, de nuestros países quieren precio bajo. ¿Ya? Esa es una fantasía de muchísima gente. O sea, a los pobres hay que venderle a precio. Cuidado que te escuchan y ahora todos los supermercados van a empezar a subir sus precios, ¿ah? Es que no es cuestión de subir o de bajar. Lo que sucede es que aquí, cuando tú analizas los mercados, en general populares, vas a encontrar que nunca o casi nunca el producto de precio más barato es el líder del mercado. O sea, mira fideos, mira aceites, gaseosas, en todo lado. Entonces tú vas a ver que en Coca-Cola, en Buenos Aires o en cualquier lado, se vende a $1 la botella, mientras que el producto nacional promedio se vende a 50 centavos. Y lo vas a encontrar en Perú, lo vas a encontrar en México, lo vas a encontrar en todo lado. Y es el más vendido y no es el más barato. Y en la mayoría de productos de consumo masivo, estoy hablando, ni siquiera te estoy hablando de ropas o marcas o esas cosas. El producto más barato es el líder del mercado, el que vende más. Es muy raro.
¿Ya? ¿Por qué? Porque los pobres, entre comillas, lo que tienen es menos dinero. Y como tienen menos dinero, tienen que exigir sacarle el mayor valor posible al dinero que tienen. Por lo tanto, lo que van a buscar es comprar lo mejor que puedan con el dinero que tienen, que es distinto a comprar lo más barato. Importante distinción. ¿No? Entonces, si yo tengo un sol, voy a tener que comprar lo más que pueda, o yo tengo un peso, voy a tener que comprar lo más que pueda con ese peso, ¿no? Pero no me voy a comprar lo que cuesta 50 céntimos, me voy a comprar el peso, pero el mejor producto con ese peso. Entonces, es un tema más de accesibilidad, de que el dinero que yo tengo me alcance para comprar algo, que de buscar lo más barato. Suena medio especial, pero es muy importante. Mira, si vienes escuchando las conversaciones de Era Digital, ya sabes que hay una infinidad de herramientas digitales que te pueden ayudar a sacar adelante tu negocio de manera más rápida y eficiente. Un problema que yo siempre he encontrado con el uso de todo tipo de herramientas digitales es cómo estas se integran entre sí. Es horrible, sin importar el tamaño de tu negocio o empresa, tener que estar uniendo software de distintas marcas, tratar de conectarlas para que interactúen entre sí y que tú o tu equipo tengan que aprender a usar toda una serie de plataformas distintas. En mi opinión, es mucho más fácil y eficiente tener una herramienta todo en uno. Ahí es donde entra nuestro sponsor Odoo, que hoy tiene más de 12 millones de usuarios. Puedes gestionar todo tu negocio en una sola plataforma. Es gratis poder probar una aplicación y por solo $7 al mes puedes tener todas las aplicaciones para todas las áreas de tu negocio, como por ejemplo gestión de web e e-commerce, ventas, marketing, finanzas y contabilidad, recursos humanos, gestión de proyectos y comunicaciones, gestión de punto de venta y servicio al cliente. Todas se integran entre sí. Vale la pena darle una prueba a Odoo y su solución todo en uno para tu negocio. Puedes programar una demostración gratuita visitando odoo.com, eso es odoo.com. En línea al propósito de Era Digital, siempre queremos traerles información que pueda ser relevante para ayudarlos a sacar adelante sus negocios e industrias. En un mundo donde la eficiencia económica y la sostenibilidad son clave, es fundamental elegir las opciones energéticas correctas para tu negocio. Hace poco aprendí, gracias a conversaciones con el equipo de Cálida, que si tienes o gestionas un negocio en el sector de transporte, salud, restaurantes u hotelería, la energía más económica, confiable y segura del mercado es la del gas natural. Con hasta un 50% de ahorro en costos de energía, el gas natural es una elección que contribuye al ahorro y además cuida el medio ambiente. En la industria de transporte tienes ejemplos como el de Unicon, empresa que tiene la flota de camiones mezcladoras más grandes del Perú. Gracias al uso del GNV en su flota, ahorran más del 50% en costos de combustible, manteniendo la misma operatividad y desempeño de su flota. O empresas como Cerámicas San Lorenzo y Yambal, que además del ahorro sustancial que obtienen por el uso del gas natural, también contribuyen al cuidado del medio ambiente y la sostenibilidad. Si todavía no estás utilizando gas natural en tu negocio y consideras que puede ser relevante, Cálida te quiere invitar a escribir a movilidad.sostenible@calida.com.pe para informarte más sobre qué es el gas natural y por qué es la fuente de energía más rentable y segura para tu negocio. Hemos hablado de producto, hemos hablado de precio ahorita. Quiero pasar a hablar de promoción, publicidad, comunicación, persuasión, todas estas palabras, pero antes de eso, y creo que está muy alineado a lo que estábamos hablando del producto, ¿qué opinas sobre los nombres y los logos? ¿Hay algún insight, algún aprendizaje sobre qué hace un buen nombre, un logo? Porque viene muy relacionado a lo que hablabas de la manchita en la camisa, ¿no? Sí, no, sin duda son importantes y son muy importantes. ¿Qué es lo que sucede ya con las marcas y los nombres en general de marcas? La comunicación tiene un costo. El hacerte conocido, o sea, la comunicación tiene dos variables, o sea, que te conozcan y luego que te quieran, ¿ya? La comunicación comercial. Entonces, lo que tienes que hacer es, esto es casi matemática, física, lo que quieras, es decir, que cada cosa que quieres lograr en comunicación va a tener un costo en tiempo, en esfuerzo y en dinero. Entonces, primero tienen que saber quién es. Si tú estás a hablar de este nuevo jabón, de un jabón que vas a sacar, tienes que saber que ese jabón existe
y luego saber que ese jabón es bueno. ¿De acuerdo? Entonces, si tú te llamas y le pones al jabón, qué sé yo, jabón Margarita, entonces lo primero que tienes que decir es, tengo que gastar en comunicación, en bytes de comunicación, si tú quieres, para que la gente sepa que Margarita es un jabón. Y luego, después de que la gente sepa que Margarita es un jabón, tengo que hacer esfuerzo de comunicación para que la gente sepa que es un buen jabón. 2 golpes de comunicación, 2 esfuerzos. ¿Qué pasa si en lugar de ponerle Margarita, yo le pongo, qué sé yo, limpiecito? O buen jabón. O buen jabón, de frente. ¿De acuerdo? El nombre, o sea, bon sabón. ¿Ya? Bon sabón. Yo ya no necesito gastar en decir, oye, esto que del que estoy hablando es un jabón. Te has diluido menos. Te ha diluido menos, entonces, en vez de gastar 1,000, vas a gastar 500 para lograr el mismo resultado. Ahí está, hay este video que cualquiera que está escuchando esto puede encontrar en YouTube de Steve Jobs. Cuando recién había vuelto a Apple, lo habían botado de Apple, la empresa le había ido pésimo, él vuelve, está en sus sandalias, short y polo en el escenario y dice, Apple es una de las mejores marcas, one of the best brands in the world, ¿no? Está ahí arriba con Nike, con Sony, etcétera, etcétera, pero en los últimos años hemos cometido el error de tener demasiados productos, comunicar demasiadas cosas. Entonces, justamente, y actualmente en el mundo, y esto era en el 90 y algo, inicio de los 2000 por ahí, es muy difícil, es muy costoso hacer a las personas entender lo que quieres comunicar, lo que quieres que entiendan de tu negocio, tu producto, tu servicio, ¿no? Están bombardeados todo el día con información, con comunicación. Entonces tenemos que ser muy específicos, muy puntuales, no diluirnos con lo que queremos que sepan de nosotros. Porque, de nuevo, tenemos recursos limitados, como tú dices, y cada comunicación cuesta, cada cosa que queremos que sepan de nosotros cuesta. Entonces tenemos que ser muy específicos, ¿no? Y ahí redujeron la cartera de productos, creo que de como 12 a 4, y fueron mucho más específicos, y sacaron su campaña famosa donde se comparaban ahí con John Lennon y toda esta gente, ¿no? Así es. Ahora, mucha gente dirá, pues, oye, no, pero Mercedes, era la hija del señor Benz, le pusieron Mercedes y fíjate, tremenda marca que es ahora. Sí, y hay eso, pero, o sea, claro, eran épocas, lo primero, donde la competencia era poca y donde podías esperar 50 años, ¿no es cierto? O sea, para que tu marca sea famosa. Entonces, claro, y Chevrolet era un piloto de carreras francés de la época, etcétera. Entonces, sí, o sea, que tú puedes ponerle cualquier marca, o sea, tú vas a ver mueblería, el esfuerzo de 2 vidas, o sea, y cosas como esas. Puedes ponerle, ¿no? Pero te va a costar. Entonces, claro, el profesional de marketing, de comunicación, de publicidad, justamente lo que hace es buscar eficiencias. Entonces, para esto es importante invertir en generar una marca que te evite el costo comunicacional, que cada vez que la gente lo escuche piense en algún atributo que quieres darle a tu producto, ¿no? Y que no sea el atributo mínimo, el atributo propio de simplemente un nombre así puesto al azar. Porque el branding, o sea, la palabra branding viene de brandear a las vacas, ¿no? De ponerle este estampado, se podría decir, ¿no? Quemar a la vaca para que saber de dónde viene la calidad, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, el logo, el nombre, el brand es simplemente un refuerzo de la experiencia o la expectativa que tú puedes tener de un producto o servicio. Claro, es fundamental, el branding es fundamental, el trabajar una marca es fundamental. Lo único que es importante es ver que eso es parte de un concepto más grande de marketing, ¿no? De una estrategia de marketing. Y hablando de la última P, de promoción, de cómo se mejor comunica, ¿no? Tú has hecho muchos trabajos donde ya has analizado el mercado, se ha entendido esas necesidades, esos problemas del mercado, lo que el mercado quiere, no lo que el gerente quiere que el mercado quiera.
se ha pensado una primera hipótesis de cuál debería ser el precio indicado, luego para salir al mercado y promocionar y comunicar, ¿cómo se genera influencia y convencimiento de compra? Porque tú mencionaste que el marketing es también lo que sucede después de la compra, pero se tiene que conseguir la compra para luego esa recurrencia, esa fidelización. Claro, lo que sucede ahí es que la comunicación no está para nada, al contrario, separada de el buen producto, de la buena distribución, del precio adecuado. Y porque, o sea, no es en vez de, es con, porque una muy buena comunicación para un mal producto, lo que hace es que el producto quiebre más rápido. Claro. ¿No? Entonces, es importante saber que la comunicación tiene una relación muy directa con las otras 3 P's. O sea, yo no puedo pensar en un publicista que crea que solo con comunicación va a lograr el éxito. O sea, probablemente, como sea, un muy buen publicista puede hacer quebrar más rápido a un mal producto. Entonces, eso es lo primero. Entonces, segundo, ya a partir de ahí, sí creo que la labor más importante de la comunicación es poner en relieve las verdades, ¿ya? Y las verdades de los beneficios de tu producto. Y aquí no es hacer publicidad para nada, de hecho no tengo nada que ver, pero me gusta mucho la frase de McCann, de la agencia McCann, que dice que su frase es: la verdad bien dicha. Porque si no está bien dicha, nadie va a escuchar la verdad. Claro. Entonces, ¿qué hace el comunicador? Es hacer que esa verdad se difunda más rápido. ¿Ya? Pero no está desligada una cosa de la otra. Y creo que la esencia de la comunicación está ahí. Ahora, la mejor comunicación es aquella que te hace probar un producto bueno, porque a partir de ahí la comunicación la hace el mismo producto, ¿no? O sea, lo importante es que la publicidad lo que debes hacer es iniciar la rueda de la prueba para que el producto mismo sea el gran promocionador de sí mismo. Todos tenemos un anuncio favorito. ¿Cuál es el tuyo? No hay ninguno. Recuerdo, hay uno que elegimos hace muchos años, como en el caso, te voy a decir del caso peruano, ¿no? La publicidad de un ron peruano que se llamaba Pomalca, ¿no es cierto? Que es Pomalca, ron, Rubiosol, que me gusta mucho porque creo que rescataba mucho el espíritu del mercado al que se dirigía, que era el mercado peruano. Creo que hay publicidades que rompen esquemas, ¿no? La publicidad de lanzamiento en el Super Bowl, digamos, de Wall, la publicidad de Apple, ¿no? Creo que es interesante. Es icónica. Es icónica, es buena, pero porque llaman la atención. Yo lo que creo es que ¿sabes? Creo que hay 2 formas de ver la publicidad ya. Cuando tú dices esa publicidad es buena, es probable que sea buena publicidad. Pero cuando tú dices ese producto es bueno, entonces, ahí sí ha sido buena publicidad. Esa es la mejor publicidad. Claro. Entonces, una publicidad que te hace decir qué buen producto es la mejor publicidad. Ahora, hay publicidades que ganan premios, etcétera, y que después no venden nada. Esas vamos a encontrar mucho, ¿no? O sea, uno de mis publicistas favoritos, uno de los más famosos del mundo, ¿no? David Ogilvy. La frase de Ogilvy era "We sell or else", ¿no? ¿Vendemos o ya vas a ver qué pasa? Vas a ver qué pasa, así es. Entonces, eso es. Por eso es que no me fijo tanto en si la publicidad es bueno, ¿no? Hay algunas que te hacen reír. Hay publicidades. De hecho, hay en algunos casos que hasta se abusa de cosas que la lógica te dice que no, esas publicidades que son
te cuentan un chiste o te hacen reír. Son publicidades interesantes, ¿no? Pero sabemos que van a durar 1 o 2 veces, porque a ti te cuentan el mismo chiste 3 veces y ya no te ríes, ¿no? Entonces hay algunas cosas que creo que sí deberían pensarse sobre el esquema de publicidad, pero lo que sí quiero decir es que en momentos de competencia, cada vez más competencia que existen en el mundo entre productos, la publicidad es esencial para que te prueben más rápido, para estimular la velocidad de introducción del producto y hacer que tus competidores no te alcancen tan rápidamente. Y en líneas al uso de descuentos, promociones, escasez o urgencia para convencer a alguien, ¿hasta qué punto una empresa debería usar esas, tal vez, llamémoslo, tácticas? Porque no puede ser una promoción siempre, ¿no? Si no ya se vuelve la realidad. O urgencia siempre, o escasez siempre. ¿En qué momento una empresa debería considerar? Porque también se puede volver una espada de doble filo. Es una espada de doble filo. De hecho, mucha gente cree que la promoción en realidad es un competidor de la publicidad, ¿no es cierto? El 2x1. Dice, ¿para qué voy a hacer publicidad si cuando pongo 2x1 vendo mucho más? Y mientras que en publicidad eso no sé cuánto tiempo me va a dar resultado. Pero la verdad es que nuevamente, toda promoción es una rebaja de precio. Y toda rebaja de precio, lo veíamos cuando hablábamos de precio hace un rato, disminuye tu percepción de valor. Te están dando algo más barato. Y además estás ganando menos, ¿no? Entonces, mientras que el valor de la publicidad es generarte valor de marca, es hacer que la gente te aprecie más. La promoción lo que hace es te quita valor, mientras que la publicidad, la verdadera publicidad, te da valor, ¿ya? Entonces, cualquier truquito de eso, de que hacer que te compren por, qué sé yo, simplemente por un estímulo externo, etcétera, te va a durar poco, pues. Y las empresas no están hechas para durar poco. La idea de una empresa es tener lealtad de largo plazo. Tal vez un botón de emergencia para situaciones donde tal vez estás sobreestoqueado o el producto va a perecer o algo por el estilo. No, sin duda. Claro, hay muchos casos en que sí es útil, pero no puede ser una estrategia. Como tú lo decías, creo que lo dijiste muy bien, es más una táctica de un momento, etcétera. Pero no puede ser la estrategia. Y hay empresas que sí la tienen como estrategia, ¿no? Que incluso lo que está pasando hoy con toda la publicidad digital y la publicidad tradicional. Claro, uno dice la publicidad digital lo que tiene de bueno es que te hace vender inmediatamente, pero no necesariamente te genera valor de marca, ¿no? No necesariamente. Y entonces eso creo que es algo que uno tiene que también verlo y reflexionar sobre el uso, ¿no? Del uso combinado de, qué sé yo, de la publicidad que te da contenido con aquella que te da venta, solo venta directa, ¿no? Claro, ahí un poco lo que te refieres es, cuando haces publicidad digital hay distintas maneras de cómo hacerlo, ¿no? O promoción, marketing digital, ¿no? Es un poco más mi mundo, que es, yo puedo hacer una estrategia de marca, ¿no? Por ejemplo, este podcast, ¿no? Mencionaste, me llamo Diego Raceto, lo sabes, porque existe este programa, he creado una marca personal, Era Digital poco a poco está creciendo, pero de cierta manera yo no puedo medir de manera directa el resultado comercial. No estoy generando marca, estoy generando followers, estoy generando awareness, todas estas palabras, y confío, así como cuando alguien hace un anuncio tal vez en la radio, en la televisión, o escribe un libro o algo por el estilo, de que a la larga en el tiempo me va a dar resultados de negocio porque me va a acceder a nuevas oportunidades, y si doy valor, eso va a generar una reputación positiva que luego puedo anexar a un producto o servicio que vendo. Versus cuando invierto en Google Ads o en Facebook Ads o algo por el estilo y estoy haciendo lo que tal vez en mi mundo llamamos performance marketing o growth marketing, ahí sí estoy midiendo, oye, por cada dólar que meto, cuántos dólares genero, y estoy midiendo cada clic, cada reunión, cada conversión,
y necesito que ese costo de adquisición de cliente sea menor que el valor de por vida de cada cliente y es un juego matemático. Y literal, las agencias que hacen performance marketing o growth marketing tienen matemáticos en el equipo que están sacando esas ecuaciones, que es tal vez el equivalente en el mundo tradicional lo que era lo que llaman el direct marketing, ¿no? Que no era el anuncio de brand, de reconocimiento, era tal vez volanteo, promoción, puerta en puerta. Claro, es que justamente a eso me refería, porque lo que pasa es que no hay una palabra que diferencie cuando hablamos de publicidad digital, lo que sea, por el medio. O sea, el uso de Internet y todo eso es absolutamente válido. Sino que justamente lo que decía es que hay el tipo de publicidad con contenido, donde está, como lo que tú decías, como lo que estamos haciendo ahora, donde hay un contenido que te hace y que te prestigia la marca per se. Y hay otra que es más una publicidad que es simplemente de target y de resultado. No es que sea la una o la otra, no es que una sea mala y la otra sea buena. Lo que hay que entender es que son dos objetivos distintos. O sea, en uno te crea valor y el otro te da ventas directas. Pero no es que es una u otra, pero lo que pasa es que muchas veces la gente cree que todo hay que invertirlo en el lado de venta directa y está perdiendo valor, u otros que están solo creando valor, pero no están vendiendo. Yo hablo con muchos dueños de negocio, ¿no? Al igual que tú, y tenemos estas conversaciones justamente de este tema. Yo les digo, mira, yo te puedo ayudar con la parte de marketing directo, pero te recomiendo más invertir en esta parte de generación de marca, de contenidos, que como tú dices, te genera valor a la larga de marca. Y no, tampoco, y a la larga te crea una audiencia, te crea una comunidad, te crea una reputación versus el otro. Entras casi como en esta rueda de hámster donde siempre tienes que estar dando cada mes el siguiente dólar porque si no dejas de salir. Pero de generación de marca requiere de paciencia. Son dos mundos complementarios, pero que es importante tenerlos en cuenta, porque muchas veces la gente no los entiende y cree que es como el caso de las promociones, ¿no? Cree que promociones en lugar de publicidad, y no es así, son las dos que deben convivir. ¿Y qué me dices de relaciones públicas? Es algo que yo recién he empezado a aprender recientemente sobre ese tema. Mira, lo que sucede es que durante mucho tiempo la gente de marketing ha estado pensando en que su target, no sé, o sea, su grupo objetivo son los consumidores, son los clientes, digamos, los que compran tu marca o los que podrían comprar. Y la verdad es que las empresas se ven influenciadas por mucho más grupos de influencia, o como le dicen en inglés los stakeholders, ¿no? Y un grupo de influencia muy importante y que puede influir en tu empresa sin ser tu comprador es lo que piensa la sociedad sobre ti, la opinión pública, ¿no? Y que si esa sociedad empieza a pensar mal, puede destruir tu marca. Entonces, la labor de marketing, digamos, del público al que debe atender, sale de tu objetivo para irse a la sociedad. Y esa sociedad, eso se construye por relaciones con el público, relaciones con la sociedad. En algunos casos, en algunos casos eso puede ser beneficioso, ¿no? Qué sé yo, Inca Kola, en el caso peruano, es un símbolo del Perú. Entonces, más allá de quienes consumen esa bebida amarilla, los que nos ven de otros países, ¿no? Tal vez no la conocen, es una bebida amarilla que para algunos les puede saber a chicle, pero a los peruanos les sabe muchísimo. Y más que el sabor, les dice que es el sabor del Perú. No importa si yo lo tomo o no tomo, pero esa imagen en el público tiene una influencia fundamental en la empresa, en sus valores. Entonces, las relaciones públicas creo que son fundamentales para generar un valor más allá del mercado. También hay otros stakeholders que uno no debe dejar de lado, como en la función de marketing de la empresa. Por ejemplo, los accionistas, ¿no? En las empresas que cotizan, la relación con los accionistas es importantísima porque de eso va a depender el valor de la empresa. O los colaboradores. Lo que es el marketing interno.
que es el segmento, o sea, cómo hacer para que atraer a los mejores y para que los mejores se queden también. Entonces, ese es como un siguiente paso que da la visión de marketing y que cada vez es más importante. ¿En tu opinión hay una diferencia en cómo marketear una persona versus una empresa? Hoy en día ya con el tema de las redes sociales se ha vuelto viable que cualquier persona pueda crear su marca personal. Ahora hemos hablado de muchos principios de marketing. ¿En tu opinión cambia algo cuando estás marketeando una persona versus una empresa? No, la esencia es la misma, ¿no es cierto? O sea, tú tienes que portarte de acuerdo a lo que, o sea, ser útil a tu mercado. O sea, si tú eres una persona que vendes tus servicios o eres un profesional, quieres ser conocido, el asunto es que tienes que cumplir con aquella promesa. O sea, la esencia del marketing es esencialmente la misma. De hecho, muchos no lo sabemos, pero nuestros nombres son una marca, ¿no? Es decir, yo soy Rolando Arellano Cueva. ¿Por qué soy Rolando Arellano Cueva? Porque el señor Arellano y la señora Cueva se juntaron y fabricaron a un niño. Entonces, mi nombre es que yo soy, qué sé yo, Baigón de Bayer, ¿no? O sea, Arellano Cueva es los productores y luego mi nombre. Y ese es el nombre con el que me identifican. Y depende de cómo me haya portado bien a lo largo de la vida para que la gente diga, oye, tenga buena impresión mía o no, ¿no? Todos tenemos una marca, todos estamos marcados, ¿no? ¿Qué mitos o errores comunes ves en empresarios, en marketeros sobre justamente cómo hacer marketing? Creo que el más importante es el que ya decía hace un rato, el creer que lo que a nosotros nos gusta es lo que les gusta a la mayoría. Y en este caso, lo más común que he visto en los países en que trabajamos, nosotros con la empresa tenemos oficinas en varios países, es la visión de como si los niveles socioeconómicos en realidad determinan los gustos de las personas, ¿no? Y eso va muy, muy amarrado a prejuicios, como por ejemplo prejuicios de que en el campo publicitario, por ejemplo, ¿no? De que todos quieren ser blancos, ¿no? Y entonces tú ves unos reels de publicidad de cualquiera de nuestros países latinoamericanos y si se los muestras a un sueco van a decir, los latinos son igualitos a los suecos, ¿no? Pues pura gente de ojos verdes y de pelo castaño figura como si fuera la mayoría, cuando en nuestros países el 60-70% nos identificamos como mestizos, ¿no? O el creer que en el caso de cuando usamos estilos de vida, ¿no? De que la imagen de las personas refleja su capacidad de consumo. Entonces, vemos a una persona pues que hace la fila en el banco o la cola en el banco y lo ven pues que está con una camisa abierta, medio desarreglado y lo hacen esperar porque hay otro señor con corbata que está haciendo la cola. Y resulta que el señor con corbata es empleado en una empresa y el de la camisa abierta es dueño de 4 camiones y cada camión vale, qué sé yo, $200,000, ¿no? Entonces hay muchos errores de ese tipo basados en una percepción errada de las personas, ¿no? Y de lo que son nuestros mercados. Tú en el 2009 hiciste un TED Talk justo sobre este tema, ¿no? Hablaste de la nueva clase media, de prejuicios sobre los latinoamericanos. Sí, bueno, es algo que he trabajado bastante tiempo, ¿no? Y hablando de los latinoamericanos, ¿qué diferencias has aprendido entre nosotros, ahí como latinos? Mira, voy a hacer la respuesta al revés. Creo que lo que más se ha aprendido no es sobre las diferencias, sino sobre las semejanzas que hay entre los latinoamericanos. Creo que uno de los problemas que tenemos en Latinoamérica es buscar mucho en qué nos diferenciamos. Entonces pensamos, oye, que un argentino es muy, muy distinto pues a un guatemalteco, entonces, o un chileno totalmente distinto a un mexicano, ¿no? Pero cuando uno empieza a ver
realmente por el otro lado vas a encontrar que Europa, la Comunidad Europea, que tiene más o menos la misma cantidad de habitantes que América Latina, 700 millones, ¿no? En la Comunidad Europea tienes, por ejemplo, 21 idiomas oficiales, sin contar todos los patuás y todas las otras cosas. 21 idiomas oficiales para 700 millones. En América Latina tenemos 2 idiomas para 700 millones. Hablamos o español o portugués, y en realidad, o portuñol, ¿no? Porque hasta nos podemos ver. O cuando hablamos de diferencias en razas, ¿no es cierto? En Europa, pues tienes a los holandeses, los más altos del mundo, tienes a los españoles que son chiquitos, y tienes de todo tipo. En América Latina, todos somos igualitos. Diego Raceto se puede pasear por cualquier país latinoamericano y nadie va a decir, oye, este no es de aquí. ¿De acuerdo? Y así, o sea, guerras, dice, bueno, pero nos hemos peleado, pues, etcétera. Sí, pues nos hemos peleado y hubo la guerra del Pacífico entre Bolivia, Perú, Chile, o la guerra entre Colombia y Venezuela. Pero nuestras guerras pues habrán tenido 20.000 muertos, y hace 100 años, ¿no? La guerra del Pacífico fue hace 120 años, 20.000 muertos. La Segunda Guerra Mundial, hace 80 años, hubieron 8 millones de muertos. Y ahorita estos señores de Francia con Alemania no tienen fronteras, usan la misma moneda, etc. Y nosotros no podemos unirnos. Entonces, creo que el gran aprendizaje para mí es que somos igualitos los latinoamericanos. Y yo he tenido la suerte de enseñar en muchos países latinoamericanos y no he tenido absolutamente ningún problema. De repente, pues, que en un sitio le van a llamar a la sandía patía y en otro lado aguacate a la palta, pero aparte de eso, creo que el gran aprendizaje es que somos muy parecidos y que estamos desaprovechando ese parecido porque podríamos tener, en lugar de tener un mercado de 15 millones de personas como en Ecuador o en Chile, podríamos tener 700 millones de personas si nos viéramos por ese otro lado, ¿no? Me gusta. Bueno, y para cerrarlo del marketing, creo que es bien importante algo que seguramente a los que les interesa el marketing aquí les va a parecer incluso más interesante, es que quizás el marketing es la disciplina más cercana a la gerencia general de las empresas. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque como hemos visto, cuando tú haces marketing, tienes que saber producción, porque vas a hacer producto, tienes que saber logísticas y esas cosas, tienes que saber distribución, o sea, vas a ver el tema logístico, tienes que saber finanzas para ver el precio, ¿no? Y bueno, tienes que saber comunicaciones. Y es por eso, pues, que 40%, según las estadísticas, de los gerentes generales vienen de las áreas de marketing comerciales, porque es una visión de la empresa y de sus clientes muy, muy integral, probablemente más integral que algunas otras disciplinas administrativas. Como hiciste referencia anteriormente, ¿no? Steve Jobs era un marketero, tal vez el mejor marketero de la historia. Sí, era una persona que hacía marketing, ¿no? Quiero pasar a hablar de ti. Quiero pasar a hablar cerrar un poco el tema de marketing y hablar de tu lado como escritor, como catedrático y como emprendedor y luego empresario. Hiciste referencia hace un momento de que empezaste como profesor, ¿no? Y enseñaste en las universidades. ¿Cuál fue ¿Cómo iniciaste en el mundo de marketing? O sea, ¿qué te llamó el interés de todo este tema? Sí, bueno, yo llegué al marketing más que lo busqué, o sea, el marketing fue llegando a mí porque yo no soy tan jovencito, ¿no? Entonces, cuando yo empecé a estudiar en la universidad, mi primera profesión es psicólogo, yo estudié psicología y de hecho a los 17 años, o sea, en el segundo año ya de estudios, entré de asistente de cátedra de profesor en la Universidad Católica, en letras. Y de ahí no he dejado de enseñar a nivel universitario hasta ahora. Felizmente he tenido la suerte de tener una larga carrera docente, que es lo que me gusta, que es lo que yo quiero siempre transmitir. Y cuando ya estudié psicología, de hecho en psicología mismo, la idea era
básicamente la única psicología que existía era la clínica, la psicología para tratar problemas, digamos, mentales, psicológicos o ese tipo de cosas. Pero yo he sido siempre una persona que he sido... Me ha gustado siempre ver los resultados de las cosas y las aplicaciones. Y en las épocas en que yo estudiaba psicología, pues era muy interesante hablar de Freud, de psicoanálisis, esas cosas. Pero la verdad es que yo no creía mucho. Decía, oye, ¿dónde está esa relación? Claro, si todo es culpa de tu mamá y todo es culpa de tus fantasmas y del sexo, podría ser, pero la verdad es que no le encontraba la relación. Entonces, felizmente, cuando estaba terminando ya psicología, de hecho, algo que muy pocos saben, en tercer año ya estaba estudiando, como no le encontraba las bases sólidas a eso, me metí a estudiar medicina. Y estuve 3 años estudiando medicina Curioso. paralelamente a psicología. De hecho, felizmente estaban 2 universidades cerca, la Católica aquí, entré a la Universidad Villarreal, Federico Villarreal, a estudiar medicina. Y en medicina encontré absolutamente lo contrario. O sea, había un aprendizaje muy memorístico, porque los primeros años de medicina, eso ya apréndete los músculos, los pares craneales, etcétera, pero es memoria, memoria, memoria. Y la verdad es que ninguno de los dos me convencía. Uno era muy etéreo y el otro era demasiado concreto. Y tuve la suerte de cuando, al final, terminando psicología, tuve la suerte de entrar a trabajar de hacer mis prácticas profesionales al final en el hospital que se llamaba Obrero en esas épocas, el hospital del Seguro Social, a una zona donde se trataban accidentados laborales. Y el área de psicología, había una profesora que me acogió ahí, que ayudaba a los accidentados laborales, a los que les habían amputado una mano, etcétera, a reintegrarse al trabajo. Y yo empecé a ver, y aquí, mira, aquí yo, la psicología que a mí me gusta, yo veía que empezaba a tener una razón productiva. O sea, sí puede ser, puede muy directamente empezar a dar resultados, a generar productividad, a mejorar otro tipo de calidad de la gente, más allá de solo lo mental. El siguiente paso fue que me fui a hacer la segunda parte de mi internado al Instituto Nacional de Administración Pública. En esa época, donde habían otros psicólogos que estaban trabajando con el tema de actitudes, cambio de actitudes de la gente, de los trabajadores, cómo hacer para incrementar la productividad, etcétera, en el caso del sector público. Y me interesó el área, la relación entre administración y psicología. De hecho, mi tesis de grado en psicología, porque te pedían en esas épocas de grado, fue una tesis que se llama Teoría de Sistemas entre Psicología y Administración, que me la aprobaron en la universidad. Yo creo que nadie entendía, o sea, muy pocos entendían, así que me la tuvieron que aprobar, ¿no? La tesis. Y me interesé en la administración, estuve trabajando un tiempo en eso, hice un poco tuve la suerte de tener muy buenos amigos mayores que yo en el área de administración. Unos años después decidí hacer ESAN, o sea, la maestría en administración de ESAN. Y en esas épocas en América Latina habían 3 lugares donde se daban maestrías en administración. Uno en Nicaragua, otro en Brasil y el Perú. En ESAN, que era muy, muy difícil de entrar, etc. Yo tuve la suerte, creo que fue de los... Como psicólogo, de hecho, nadie me decía, ¿qué haces aquí? ¿No? Pero bueno, felizmente terminé bien, bastante bien. Y ahí encontré unos primeros cursos de marketing. Ya me interesó el tema, pero siempre tenía mi vida entre recursos humanos y marketing, hasta que 2 años después tuve la oportunidad de un doctorado, de hacer un doctorado, una beca doctoral, que podía ir entre Estados Unidos o Europa. Y yo elegí ir a Europa porque me gustaba más el concepto de cultura amplia. Fui a Francia y en Francia ya encontré el marketing recién empezando. Entonces hice mi doctorado en marketing, pero un doctorado en marketing cuantitativo. O sea, que
La parte de psicología yo la conocía, entonces lo cual era más fácil para mí. Pero hice mi doctorado en marketing cuantitativo y de ahí siguió mi carrera. Estaba bastante joven, ¿no? Tenía 30 años, etcétera. Así que ya de ahí pude dedicarme a profundizar sobre eso. ¿En qué momento decidiste emprender? Conseguir tus propios clientes, empezar tu propio negocio con tu propio apellido. Mira, yo durante mucho tiempo he sido profesor en universidades. Fui director de SAN muy, muy joven. Después estuve 10 años de profesor en una universidad canadiense, en la Universidad Laval, donde fui director del departamento de marketing, director de una maestría en negocios internacionales. Y la ventaja que tenía ser profesor universitario, que tiene ser profesor universitario, es que en el fondo tú eres tu propio jefe, ¿no? Porque tú decides qué investigar, tienes mucha, mucha libertad. En realidad sí eres dependiente, pero eres casi tú tu propia empresa. Entonces, siempre he sido independiente en eso. Me ha gustado hacer mis cosas por mí mismo. Siendo profesor, paralelamente he hecho muchas consultorías. Ya empecé a hacer consultorías para AID en Estados Unidos. Estuve haciendo consultorías sobre marketing para luchar contra el SIDA, marketing contra el consumo de drogas en Haití, República Dominicana, Colombia, en varios sitios, varios lugares del mundo. Entonces siempre he sido muy activo como emprendedor. De hecho, eso lo saqué de mis papás, ¿no? que han sido emprendedores. Mi mamá, mi papá tenían negocios de transporte, etcétera. O sea, siempre los he visto trabajar digamos, independientes y siempre, o sea, no, el trabajo nunca me ha molestado. Siempre me ha gustado. Entonces, siempre he tenido actividades de este tipo, muchas relacionadas a consultoría, además, como consultor independiente, ¿no? Mientras era profesor. Y luego ya nos fuimos a Canadá porque acepté un puesto de profesor ahí en la Universidad Laval, pero claro, con mi esposa Gina, con la que fuimos desde aquí, nuestra idea nunca fue quedarnos a emigrar, ¿no? Nuestra idea era ir, trabajar un tiempo porque me parecía interesante, pero ya teníamos previsto el regreso siempre. Y ya cuando decidimos regresar, que fue hace ya 28 años, la idea era regresar y claro, ser profesor en esos momentos eran momentos difíciles del Perú, ¿no? Estamos hablando todavía quedaba ascender un poco y cosas como esas. Iba a ser difícil, así que decidimos que teníamos que generar algo de nosotros, para nosotros. Entonces vinimos y formamos una consultora, felizmente con el apoyo de diversas personas que ya me conocían de antes, ¿no? De haber sido profesor y las cosas que había escrito. Y que pusieron el dinero para hacer el primer estudio de estilos de vida, que era un estudio que requería una inversión muy fuerte. Porque el estudio de estilos de vida de los que tú hablaste hace un rato, que de hecho dio origen a este libro, ¿no? Acá lo muestro, Los estilos de vida en Perú. Ese es el libro. ¿Cómo somos y pensamos los peruanos en el siglo XXI? Claro, es un libro que pues empieza a gestar en el trabajo en el 96, se hace el estudio. Pero fue el estudio más grande que se ha hecho en ese momento, que se había hecho en ese momento, 5.000 personas, incluyendo, qué sé yo, ahí encuestas y también focus groups y una serie de cosas. ¿Qué te hizo llegar a la idea de que esta era la investigación que tenías que hacer? Bueno, yo trabajé desde mi tesis de doctorado, trabajé el tema de las segmentaciones. De hecho, en mi tesis de doctorado fue sobre cómo hacer marketing para disminuir el consumo, ¿no? Que era como para que la gente en Francia, en la época del embargo petrolero, consuma menos energía.
Y para eso encontré que habían segmentos que no tenían que ver con el ingreso y que tenían que ver con los estilos de vida, que era algo que ya se había estudiado unos 10 años antes. Y dijiste, esto también debe pasar en Perú. Esto tiene que pasar necesariamente en Perú porque el concepto de niveles socioeconómicos es un concepto, para empezar, que en el mundo no se usa mucho, ¿no? O sea, en Estados Unidos no te hablan de ABCD, en Estados Unidos te hablan de afroamericano, de WASP, y en Francia te hablan de qué sé yo, de obrero agrícola, obrero industrial, pero no hay el concepto de ABCD. Yo decía, y América Latina necesita algo así, por esta formación de la nueva sociedad que yo venía estudiando desde antes, ¿no? De hecho, ya en una época hasta mis alumnos me decían el profesor Chicha, ¿no? Porque en esas épocas de Chicha no era tan, digamos, no necesariamente era una palabra bonita, ¿no? Y me decían Chicha, pero además porque me apreciaban, porque yo hablaba mucho de la cultura chicha que aparecía en ese momento. Entonces, yo creí que necesitábamos una teoría para explicar los mercados latinoamericanos. Y esa teoría, bueno, la buscamos y la encontramos en el primer estudio de estilos de vida de esas épocas, que fue el origen de la empresa. Ya después ese estudio lo hemos hecho en varios países latinoamericanos, etc. De hecho, tengo un libro que se llama, que no está aquí, se llama, es un libro que se llama 12 mitos sobre América Latina, ¿no? Son 12 mitos sobre una región sin nombre, se llama, de América Latina. Entonces ahí fundamos la empresa para haciendo este estudio. Es una empresa que nace de una investigación y luego para poder mantenerse, pues hacíamos trabajos de consultoría que felizmente han ido creciendo y nos hemos expandido y bueno, y ahí estamos. Quiero volver al tema del negocio, pero hablando de tus libros, que también quiero profundizar. Al día de hoy, ¿cuántos has escrito? Míos, digamos, yo solo en un par de casos con una persona que me ayuda, 24 tengo libros distintos y claro, con la empresa sí tenemos unos 8 más, una cosa así, libros de la empresa, ¿no? ¿Tienes un favorito? Siempre el último es el favorito, o sea, no, siempre hay el último favorito, pero no es de los que más se han vendido. Bueno, Estilos de Vida, ese es un libro que se vendieron muchos miles de ejemplares, no solo ejemplares de oficiales, además, porque habían muchos alumnos universitarios que venían y que me hacían autografiar fotocopias, ¿no? Después Ciudad de los Reyes, de los Chávez, de los Quispe, que es un libro que describe todas las migraciones y la formación de la nueva ciudad de Lima. Es otro libro importante para mí. Tengo libros que tienen que ver, que son libros académicos propiamente, ¿no? Que son Manual de Marketing para América Latina y Comportamiento del Consumidor para América Latina, que son libros editados por McGraw-Hill y otras editoriales. Y el último que tengo, que es una cosa nueva, distinta para mí, que es una novela. Pero es una novela histórica mostrando el desarrollo del Perú y cómo se llega a este mestizaje que existe ahora y que se encuentra en las periferias de las ciudades, ¿no? ¿Cuál fue el más difícil de escribir? Todos son difíciles. Bueno, el primero siempre es difícil y el último, que es una novela para mí también, porque yo he escrito mucho ensayo, pero no, ya darle la forma de novela es distinto, ¿no? Y pasar por la historia del Perú y entrevistar a Pizarro y luego conversar con la Perricholi y con una serie de personajes del Perú que vistos de una perspectiva completamente distinta a la que nos muestran siempre, es más laborioso, ¿no? Pero bonito, pues. Y en líneas a tus libros, ¿crees que hay alguno sobre el cual hayas cambiado tu opinión en el tiempo? Empezaste el primero hace casi 28 años. ¿Hay uno que tal vez, alguna experiencia de trabajo o ya porque el mundo cambió, tal vez dirías, tu opinión cambió sobre lo que escribiste en ese libro?
La verdad no es que yo diga, oye, ahora no diría lo que dije en esas épocas, yo creo, pero sí son cosas que se han ido construyendo unas encima de otras, ¿no? El mundo ha ido cambiando y la ciudad de los reyes, de los Chávez, los Quispe, que fue hace 20 años, se escribió, es completamente distinta hoy. Pero el libro era válido en su momento y no tengo nada que realmente de lo cual arrepentirme o decir qué mal que lo hice, ¿no? No. ¿Y cuál consideras que es el más relevante para un emprendedor, siendo este un programa relacionado a negocios y emprendimiento? Bueno, yo creo, depende cómo lo ves. Hay libros de texto, un libro que deberías leer es qué sé yo, Marketing, Enfoque América Latina, porque te enseña todas las 4 Ps y todo lo demás con una visión de nosotros, no la visión gringa. No te habla de McDonald's en Seattle, ¿no? Y te va a hablar de las ventas de qué sé yo, de ceviche en algunos lugares, etcétera, y este tipo de cosas, o de las bodeguitas, o los tambos, o los tianguis, y no solamente de los grandes centros comerciales. Eso creo que sería uno relevante. Y después a mí me gustan mucho la colección Bueno, Bonito y Barato, ¿no? Porque es una colección que tiene, así como la conversación que tenemos ahora, que me parece muy, muy interesante, gracias por tus preguntas, Diego, tiene una serie de ideas y de comentarios sobre diversas facetas de nuestra sociedad, de nuestras empresas, de nuestro comercio, y que cada una de esas lecturas al final es una enseñanza distinta, ¿no? De hecho, son resultado de 20 años que soy columnista en El Comercio y en algunos otros medios. Volviendo al tema de tu lado de empresario, ¿qué has aprendido sobre cómo vender tus servicios, tus conocimientos? Obviamente, todos los títulos, los libros que también has escrito a lo largo del tiempo han ayudado a vender más, pero en líneas a darle valor a alguien que está escuchando, que tiene un conocimiento, sea eso de marketing u otro tema, sobre cómo presentarte y tratar de comunicar el valor que le puedes ofrecer a un negocio. ¿Qué has aprendido? Mira, yo durante mucho tiempo he sido bastante tímido en mostrar lo que nosotros hacemos como empresa. Entonces, durante el tiempo en que yo he dirigido la empresa directamente, porque ahora es mi hijo, el doctor Rolando Arellano, que lo dirige con gerente Héctor Guerra García, yo he sido muy tímido en mostrar mis productos. O sea, yo he sido, entre comillas, mal vendedor. Ya. Pero buen marketero. Claro, creo que he hecho buen marketing porque he hecho mucho más pull que push, ¿no es cierto? He hecho más que la gente venga. Inbound, como lo diríamos hoy en día, ¿no? Inbound, inbound más que outbound, ¿no? Entonces, los clientes han venido mucho hacia nosotros por lo que veían, por lo que hacíamos, etcétera. Y yo he descuidado mucho el lado de mostrar lo que somos. Entonces, por ejemplo, mucha gente durante mucho tiempo, y creo que hasta ahora sigue pensando que de repente la empresa pues es Rolando Arellano y con unos asistentes. Y en realidad somos una empresa de 150, 200 personas, estamos en algunos países. Tenemos áreas de loyalty, de lealtad, y tenemos áreas de pricing, y esas cosas no las he mostrado. Y creo que eso es algo que no ha sido un error porque ha sido mi gusto, es lo que yo quería hacer, pero sí creo que es necesario que la gente nos conozca un poco más, o que conozca un poco más a la empresa más allá de Rolando Arellano, ¿no? Hablando de la empresa y hablando del trabajo que ha hecho la empresa, ¿cuál fue mencionaste obviamente esta primera investigación que llevó al libro de los estilos de vida y fue un trabajo retador? ¿Qué otros casos que has trabajado con empresas u organizaciones han sido retadores? ¿Son proyectos que recuerdas que tal vez
acá en esta conversación podemos rescatar algunos aprendizajes. Bueno, claro, si hablamos de los antiguos, de los primeros, claro, estilos de vida, bueno, el caso de Megaplaza, que después nos generó la posibilidad de crear ayudar a crear muchos centros comerciales en el resto del país. Un desafío fue ayudar a crear el centro comercial de Juliaca, por ejemplo. Juliaca es un centro de comercio en el sur del Perú, en la frontera con Bolivia, que es un pueblo comercial, pero muy informal. Y poner ahí un centro comercial formal era competir con casi toda la sociedad que vivía. Pero pudimos ayudar a diseñar algo que se convirtió en un objeto apreciado por la gente. Ahí la clave, ¿cuál fue? ¿La diferenciación? En líneas a lo que hablamos tal vez al inicio de la conversación. Sí, fue la diferenciación, pero entre otras cosas fue la integración con la sociedad. Es decir, traer a comerciantes de estos comerciantes de Juliaca, juliaqueños, y ponerlos adentro del centro comercial también. O sea, para que no solamente traer las cosas importadas, etcétera, y llegarlos, sino hacerlos formar parte de, ¿no? Otro caso icónico para mí de los inicios es haber ayudado a desarrollar y lo que es una marca esencial ahora, digamos, para Alicorp, incluso empezamos a hacer antes de que fuera Alicorp, que es una empresa de alimentos peruana que exporta y que vende en muchos lados, hacer la primera mayonesa con sabor nacional peruano, porque la gente consumía mucha mayonesa externa. Entonces los directivos de Alicorp de esa época, que ni siquiera se llamaba así, después toma ese nombre, nos pidieron y trabajamos juntos, siempre trabajamos con ellos o con nuestros clientes de la mano para desarrollar un producto que respondiera realmente a las necesidades y a los gustos del mercado nacional. Cuéntame ese proceso. ¿Estamos hablando de la mayonesa de la cena? Sí, estamos hablando de la mayonesa. Esta mayonesa con limón, ¿no? Un toque de limón. Claro, lo que pasa es que esta empresa quería crecer y tenía insumos, vendía grasas, aceites, harinas, etcétera, y quería ver qué otras opciones tienen. Y como digo, colaborando con los directivos de esa época, estamos hablando del 96, 97 probablemente, no recuerdo bien ya, porque demoró un poco en salir el producto, como 2 años creo, pero por un problema de marca que ellos tenían. La idea era cómo hacíamos para generar productos a partir de eso. Y lo que se encontró en los análisis era que una de las cosas que la gente utilizaba bastante el aceite, además de las frituras y las cosas simples, era para hacer su mayonesa. ¿Por qué? ¿Por qué hacían su mayonesa y no la compraban? Había un tema de precio, pero la verdad es que cuando tú la haces, los insumos no eran tanto más baratos que comprar esa mayonesa que habían las marcas norteamericanas, Hellmann's y otras. Y encontramos que lo que la gente no compraba, porque la mayonesa norteamericana estaba hecha para el gusto de los norteamericanos, que de hecho es con un sabor menos intenso y hecha para untar, para ponerla sobre la hamburguesa, ¿no? Y esas cosas. Y la gente acá la usaba para ponerla sobre el pescado frito, o para comerla encima de los fideos, a veces, o sea, más ligera y con un sabor más fuerte. Entonces tuvimos que buscar a las mejores cocineras reconocidas como las mejores cocineras entre sus pares, pedirles que nos hagan mayonesa, encontrar con ellas cuál era la preferida, y hay muchas formas de cortar la mayonesa, lo que llaman las señoras cortar, que es, unas le ponían pimienta, otras les ponían ají, otras les ponían vinagre, pero muchas les ponían limón, ese saborcito. Breve, al final terminamos haciendo hasta pruebas. Recuerdo en nuestro primer local ahí en Miraflores,
Teníamos una señora friendo papitas y haciéndolas probar en reuniones para que se coma como se come, que es calientito. Y al final se sacó un producto que nuestros clientes perfeccionaron sin duda e hicieron mucho trabajo. Y fue un fenómeno porque multiplicó por 3 el consumo de mayonesa, además de quitarle mercado a la mayonesa envasada que venía ahí. Pero en el fondo a mí me gusta mucho eso. ¿Por qué? Porque es un ejemplo claro de marketing, ¿no? Que es responder a las necesidades de las personas. O sea, no es traer lo que a ti te parece. Eso es marketing para los gringos, lo han desarrollado para el gusto gringo. Si tú quieres hacer, tienes que hacer marketing, y quieres hacer marketing en México, o en Venezuela, o en Perú, tienes que pensar en el gusto de tus clientes. Y esa fue una experiencia muy, muy bonita y de las primeras, ¿no? que hicimos. Luego hemos tenido la suerte de desarrollar hoteles y mucho trabajo en el tema inmobiliario. Cambiar percepciones, por ejemplo, sobre qué cosa es lo que buscan las personas. La clásica, por ejemplo, al comienzo, cuando íbamos a desarrollos inmobiliarios de vivienda popular, que era, hay que ponerles piscina para que sea más atractivo. Pero la piscina es algo que es atractivo para determinado tipo de personas. Para otras es tener agua estancada ahí cerca de la casa. Entonces, más importante es tener su gruta con la virgencita, ¿no? Y no olvidarse de que los estacionamientos tienen que ser algunos más anchos para que pueda entrar mi cúster, ¿no? Y no mi auto. Entonces, ese tipo de cosas son cosas que nos han dado mucho, a mí personalmente me han dado mucho gusto, ¿no? ¿Qué te hubiese gustado saber al inicio de tu negocio? Ya mencionaste de que crecieron más que nada inbound, ¿no? A que la gente venía a ti y hubiese sido tal vez un poco mejor también vender un poco más, salir un poco más hacia afuera a vender, ¿no? Outbound. ¿Qué otra cosa? En líneas a otras personas acá que nos escuchan, que de nuevo ven sus servicios, tal vez tienen agencias de comunicación, marketing. Mira, si tú me dices qué me hubiera gustado saber, bueno, todo. O sea, y la respuesta es todo, porque todo es un aprendizaje permanente. O sea, cada día estamos aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo, y no solamente porque nosotros no sabemos, sino porque el mundo cambia. Entonces, tú me dices, probablemente el Arellano de hoy no es para nada el Arellano de hace 28 años, salvo, creo que sí, la esencia, ¿no? Que es el respeto por el cliente como guía para nosotros, ¿no? Y la aplicación de ese respeto y del incremento del bienestar para hacer crecer al país. Ahora, una cosa que sí, por ejemplo, que sí me gusta y no estoy orgulloso de muchas cosas, creo que puede hacerse muchas cosas más, pero una cosa que sí me da muchísimo gusto es que como en el 2000, con un grupo de amigos nos juntamos y creamos la Sociedad Peruana de Marketing, ¿no? Y que era al principio, oye, ayudemos a desarrollarla, a trabajar para que la disciplina crezca. De hecho, teníamos un juramento, decíamos, vamos a trabajar para que desarrollar a las empresas y desarrollar al país, ¿no? Hacer marketing bien hecho. Y me da mucho gusto, pues, que 20 años después la Sociedad Peruana de Marketing es muy fuerte, creciente, y creo que genera orgullo para los que tenemos esa profesión, ¿no? Hacia adelante, si te pongo de predictor del futuro, ¿qué crees que va a cambiar? Mencionaste en esta conversación el tema de ChatGPT, hemos hablado un poco de esta conectividad que nos da el internet, las redes sociales. Tú ya has pasado por, de nuevo, muchos años en esta industria, décadas. Has visto cómo hay trends que van y vienen y son puro humo, digamos, versus otras cosas que sí tal vez
cambian la vida para todos de muchas maneras. Hacia adelante tienes alguna predicción para los próximos, quién sabe, 10 a 20, 30 años. Sí, mira, cuando yo empecé, se hacían encuestas a la mano y se contaban se contaban con crucecitas y teníamos cajas y cajas de cosas y después vinieron las computadoras y vinieron todo eso y ahora viene el ChatGPT. La verdad es que a mí no me asusta la tecnología y siempre hemos usado lo último de la tecnología, ¿no? Entonces, por ese lado no me asusta. Lo que yo sí creo que en el futuro va a seguir cambiando y es la fuerza de los consumidores, que cada vez va a ser mayor. Y cuanto más fuertes son los consumidores, mucho más marketing tienes que hacer. Es decir, tienes que poner mucho más atención a ellos, ¿no? Porque van a tener cada vez más fuerza. Y hoy día, hasta hace poco, tenían fuerza porque eran muchísimos y cada vez había más competencia. Pero hoy, por ejemplo, con Internet y todas estas cosas, no solo son muchísimos, sino que tienen la capacidad de expresarse, todos, y expresarse mucho. Entonces, creo que la necesidad del marketing va a ser mucho mayor, o sea, va a crecer exponencialmente porque vas a tener clientes más poderosos. Sí, hoy en día ya, o sea, ya acá en Perú ya podemos pedir por Amazon, te llega en una semana. Como tú dices, ¿no? Alguien puede poner un comentario y ya vemos casos, ¿no? De tuve esta mala experiencia con este banco, con esta aseguradora, con este restaurante, mira, encontré esto en mi plato y viraliza. Claro, y el banco que antes estaba tranquilo porque, bueno, sí tenía competencia, pues los otros 20 bancos que habían en el país, hoy día tiene 200 competidores que te vienen por la fintech y que te empiezan a atacar. Entonces la competencia se hace más fuerte. Competencia más fuerte. Clientes más informados significa mucho más poder del consumidor, ¿no? Y mucho más, es decir, la única forma de realmente poder triunfar o seguir teniendo éxito en el largo plazo es haciendo más marketing, pues centrándote más en el market. Rolando, me ha encantado esta conversación, en verdad ha sido un placer, la he disfrutado muchísimo. Quiero acabar con una dinámica rápida que solemos hacer acá en el podcast. Varias preguntas rápidas, lo primero que venga a tu mente. Oh. Cuando piensas en la palabra exitoso o exitosa, ¿quién es la primera persona que viene a tu mente? Mi esposa. ¿Qué es algo que tú crees que es cierto, que otras personas dirían que estás loco por creer, por pensar? Que el optimismo es la base del crecimiento. ¿Qué oportunidades de negocio ves en general que recomendarías a un amigo o familiar? Cualquier cosa que mire a las grandes mayorías. ¿Qué herramienta, software usas en tu día a día para gestionar tu negocio o vida? Muchísimo el Word, ¿no? Escribir mucho el Word y hay gente que no sabe todas las aplicaciones que hay detrás, ¿no? Si pudieras tomar un café o cerveza con cualquier persona histórica, ¿quién sería? Creo que Leonardo da Vinci. Es un tipo completísimo, ¿no? Inventor, artista, etcétera, ¿no? ¿Qué le preguntarías? ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? Así de simple. Una mala recomendación que sueles escuchar otras personas dar. Lo más importante es la primera impresión. Las percepciones pueden cambiar. Sí, creo que la primera impresión no vale. La importante es que las que sigan sean buenas. La primera te puedes equivocar. Lo importante es que las que sigan sean buenas. Me gusta bastante esa. Si solo pudieras hacer 2 horas de trabajo a la semana, ¿qué harías en esas 2 horas? Tal vez pensando cuando estabas ahí en tu prime, ¿no? Ahí más metido en el trabajo. A escribir mis ideas, ¿sabes? Escribirlas bien. Si tuvieras que tener otra profesión, ¿cuál sería? ¿Vuelves de médico? No, para nada. No se me ocurre otra cosa, la verdad. Se nota que te apasiona lo que haces. Mejor compra de $100 o menos. Cualquier cosa que haga feliz a tus hijos, ¿no? Un panel en la calle que toda la ciudad podría ver. ¿Qué escribirías? Hoy, vota bien. Necesaria esa. ¿Qué nuevo hábito del último par de años ha sido el que más te ha ayudado? En estos momentos de mi vida estoy empezando a aprender a descansar. ¿Algún tip de cómo hacerlo mejor? Hacer actividades pues, que no te permitan pensar mucho en estas cosas productivas. Yo hago bicicleta, por ejemplo, hago bicicleta de montaña, cosas que
que exigen toda tu concentración. Libro que más has recomendado. Te pido dos. Te pido uno tuyo y te pido uno que no sea tuyo. Bueno, míos, en realidad, creo que el más recomendado ha sido Estilos de Vida, ¿no? El que más la gente ha leído. Bueno, bonito y barato mencionaste que para cualquier marquetero, como también los vamos a agregar ahí en la descripción del capítulo para que la gente los encuentre. Hoy recomiendo leer El Tesoro, ¿no? Que es esa novela, porque está más dirigida a jóvenes, ¿no? Sí, hay tantos libros buenos que en realidad no diría que podría recomendar uno. Yo le diría a la gente, lea, ¿no? Lea, o sea, porque al leer van a aprender una cosa que se está perdiendo, ¿no? Que es a hablar y a escribir. Película que más has recomendado. No es la que más he recomendado, pero la que más me ha gustado de todas las películas de ahí, sin duda, es El Padrino, ¿no? El Padrino 1. Fue un flash. Y la última, ¿cuál ha sido la mejor inversión que has realizado? Puede ser de tiempo, energía, dinero. Casarme. Tengo casi 50 años con mi esposa, mi novia, y yo creo que sin ella no hubiera podido hacer ni la mitad de lo que he hecho. ¿Cuál es la clave para llegar a esos 50 años? La clave es como el marketing, pues el marketing es amor, es preocuparte más por las otras personas que por ti mismo, ¿no? Y eso es en las parejas y en las empresas. Preocúpate más por el otro que por ti y vas a ver, las cosas van a ir mejor. Rolando, no se me pudo haber ocurrido una mejor manera de acabar esta conversación. Te agradezco muchísimo por tu tiempo. Muchas gracias, Diego.